En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: «No es culpa mía». No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien, le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial. Tomé el autobús a las 2. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Todos se mostraron muy tristes por mí, y Celeste me dijo: «Madre, solo hay una». Cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido, pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. Él perdió a su tío hace unos meses. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo de la novela El extranjero de Albert Camus, publicada en 1942. El protagonista, Mersol, es un francés argelino, indiferente a la realidad que le rodea, al resultarle absurda e inabordable, por lo cual se constituye en un auténtico extranjero dentro de lo que debería ser su propio y natural entorno. Camus escribió una obra provocadora, en cuyo trasfondo aparece el rostro desgarrado de una Europa herida y violentada por 2 guerras mundiales. Pintó una historia gris, donde el paisaje está oscurecido por la extirpación de cualquier pasión o voluntad humana. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 52. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Y es que el próximo 7 de noviembre se cumplirán justamente 110 años del nacimiento en Mondovì o Idréan, localidad de la costa este de Argelia, de Albert Camus. El filósofo y escritor fallecería prematuramente a los 46 años en un accidente de coche a la altura de Villeurbanne, al norte de Francia, el 4 de enero de 1960. Camus obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1957, concedido, y leo textualmente, por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer y Nietzsche, así como del existencialismo alemán. Formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación germana y se relacionó con los movimientos libertarios de la posguerra. La primera invitada de esta tarde en la estantería es conocida de muchos de vosotros, amigas y amigos. Se llama Lourdes Páez Morales y es de Sevilla. Licenciada en Historia del Arte y con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas, actualmente ejerce como conservadora en el Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad. También es investigadora en el campo del género, dedicándose a rescatar a tantas mujeres olvidadas, pero tan presentes en el mundo artístico, ya como modelos, ya como autoras. Lourdes, por otra parte, dirige y presenta en Radio Proverso el programa Gabinete de Curiosidades. Y por este espacio la felicito
y le doy las gracias por todo cuanto nos enseña relacionado con el arte y los artistas plásticos. Hoy no está aquí para hablarnos de arte, sino que, apasionada por la lengua, la literatura y la cultura portuguesa, tratará acerca de un autor luso al que admira y conoce bastante bien, el gran Eugenio de Andrade. Muchas gracias, Lourdes, por acompañarnos hoy en la estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Hola Tomás, hola a todos los oyentes de la estantería. Te quiero agradecer el darme la oportunidad de compartir contigo la pasión que siento por la cultura portuguesa y en particular por su poesía y más concretamente por un poeta que se llama Eugenio de Andrade. Pues te voy a comentar para contextualizar un poco mi humilde intervención en tu programa, que siempre me ha gustado la lengua portuguesa y que siempre me ha traído el país vecino porque recuerdo siempre cruzar en la barcaza aquella que había hasta Vilarreal de Santo Antonio, que es un pueblo que linda con la provincia de Huelva, y todos los veranos pues dar un paseíto por allí y comprar aquellas toallas tan maravillosas, ¿no?, que nos traíamos, y también el comer allí, el degustar algún plato típico portugués, y sobre todo me encantaba el pan con mantequilla aquel, ¿no?, que te ponían en aquellos restaurantes para un poco abrir boca, ¿no? Pero también lo que más recuerdo desde siempre fue escuchar en casa a Amalia Rodríguez y a aquellos fados, ¿no?, que bueno, no comprendía porque el portugués es verdad que para los españoles pues nos pilla un poco, a pesar de la cercanía, ¿no?, nos pilla un poco lejano y no sabemos entenderlo muy bien, pero con los que realmente me sentía muy identificada. No sé por qué, quizás porque siempre yo he sido una persona melancólica, ¿no? Y la verdad es que ese sentimiento de saudade que tienen los portugueses, ¿no?, de echar de menos lo que no tienes y de ser, pues, al fin y al cabo así, ¿no?, melancólico, pues definía también muy bien mi carácter de cuando era niña. Bueno, y de cuando era niña, ¿no?, también de cómo soy actualmente, ¿no? Porque yo creo que no se cambia realmente y porque todo se asienta, ¿no?, por así decirlo, pero realmente pues no se cambia en sustancia, ¿no? Pues como te decía, siempre se oyó a Amalia Rodríguez en casa y con el tiempo pues encontré por sorpresa a una persona en la facultad muy afín a mí, también de espíritu un poco melancólico, y a la que considero hoy por hoy pues mi mejor amiga, que es Bárbara Moreno. Y eso, estando en la carrera, pues empezamos a aprender pues un poco por nuestra cuenta palabras en portugués para ampliar el vocabulario, y además porque ella me había dado a conocer al grupo portugués Madre Deus, y que le gustaba mucho. Me pasó entonces un cassette y sus letras, las letras de Madre Deus, pues fueron un poco el laboratorio, ¿no?, donde experimentar y ampliar el conocimiento de la lengua portuguesa. Luego conocí más tarde, años más tarde ya trabajando, conocí a Ana Martínez, que es otra buena amiga mía, y fue ella la que me animó ya a estudiar el portugués un poco más en profundidad, un poco más formalmente. Ella es de Huelva y allí, pues por cercanía, pues ellos tienen bastante conocimiento del portugués, mejor que lo que tenemos los sevillanos, ¿no?, que nos pilla un poco más lejos. Y por eso ella me animó a que sacáramos juntas el B1 de portugués. Y yo siempre, desde pequeña, ¿no?, pues como digo, he escuchado música portuguesa, fundamentalmente fados, pero buscando fados, como busco a menudo en YouTube, pues me topé con una joyita de la RTP portuguesa, que es nuestra, como el equivalente a nuestra televisión española aquí, ¿no? Pues la RTP pues tenía una serie de capítulos que donde actores, actrices, cantantes, personas
relevantes, ¿no? de la sociedad portuguesa, pues recitaban poemas de los poetas y las poetas más importantes de Portugal, como Sofía de Melo, Camões, Pessoa, Antedoro de Quental, Flor Velas Pancas, y entre ellos pues me impresionó el poema que recitaban, no recuerdo quién, pero de el que hoy es mi poeta portugués favorito, que es Eugenio de Andrade, como decía, ¿no? Este poeta inmenso pues falleció en 2005 y yo quisiera leerte 3 de sus poemas que son una joya por su sencillez, por la sinceridad de sus palabras y porque es un poeta diáfano, de esos que tú denominas como de camisa limpia, ¿no? Como tú los llamas a esos poetas que no tienen dobleces, que no tienen, no usan alaracas, ¿no? Grandes palabras, ¿no? Que ni siquiera dominan y bueno, que son tan sencillos que llegan al alma y como tú mismo lo eres, ¿no? Yo quiero leerte pues 3 poemas. Uno de ellos me voy a echarle cara, te lo voy a leer en portugués porque es muy pequeñito. Espero hacerlo bien. El primero de ellos es Un río te espera. Estás solo y es de noche, en esta ciudad abierta al viento de levante. Hay muchas cosas que no sabes y que ya tarde para preguntarlas. Mas tú ya tienes palabras que te basten, las últimas, pálidas, pesadas o abandonado. Estás solo y a tu encuentro viene el gran puente sobre el río. Miras el agua donde pasaron barcos, oscura, densa, rumorosa de lirios o pájaros nocturnos. Por un momento olvidas la ciudad y su comercio de fantasmas, la multitud atareada en construirle pequeños ataúdes al deseo, la ciudad donde los perros devoran con extrema piedad criaturas fulgurantes y desnudas. Miras el río como si fuera el lecho de tu infancia. Te acuerdas de la madreselva en el muro del huerto, de los madroños que cogías y tirabas, de los amigos a los que enviabas palabras inocentes que volvían sangrando. Te acuerdas de tu madre que te esperaba con los ojos húmedos de alegría. Miras el agua, el puente, las farolas, otra vez el agua. El agua. Agua bosque, sombra pura en los largos días del verano. Estás solo, desolado y solo, y es de noche. Casa en la lluvia. Esto te lo voy a leer en portugués, pero bueno, a ver cómo me sale porque la verdad es que hace mucho tiempo que no practico. A chuva. Outra vez a chuva sobre as oliveiras. Não sei porque voltou esta tarde, se minha mãe já se foi embora. Já não vem à varanda para ver a cair. Já não levanto os olhos da costura para perguntar: ouves? Ouço, mãe. E outra vez a chuva sobre o teu rosto. Y el último, pues es quizá mi poema favorito, que es realmente un monumento. Se llama Las palabras prohibidas. Los navíos existen y existe tu rostro superpuesto al rostro de los navíos. Sin ningún destino flotan en las ciudades, parten con el viento, regresan en los ríos. En la arena blanca donde el tiempo comienza, un niño pasa de espaldas al mar. Anochece. No hay duda, anochece. Es necesario partir, es necesario permanecer. Los hospitales se cubren de ceniza, olas de sombra revientan en las esquinas. Te amo. Y entran por la ventana las primeras luces de las colinas. Las palabras que te envío son prohibidas. Incluso mi amor por el halo de los sembradíos. Si alguna volviera ya no reconocería tu nombre en sus curvas claras.
me duele este agua, este aire que se respira, me duele esta soledad de piedra oscura, estas manos nocturnas donde aprieto mis días quebrados por la cintura. Y la noche crece apasionadamente en sus márgenes desnudas, desoladas. Cada hombre solo tiene para dar un horizonte de ciudades bombardeadas. Espero que os haya gustado, que quien no conozca a Eugenio de Andrade se acerque a este inmenso poeta. Y gracias de nuevo, Tomás, por haberme dejado este pequeño espacio para hablar de esta figura tan inmensa y nada, te mando un saludo y a todos tus oyentes. Muchas gracias. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, nos fijaremos esta semana en algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos hoy con la palabra caramba. Diremos en primer lugar que se trata de lo que definimos como interjección impropia. Las interjecciones impropias son aquellas que proceden de otras categorías gramaticales, como son sustantivos, verbos, adjetivos. A este respecto, tenemos interjección impropia, normalmente entre signos de admiración, como son ojo, cuidado, bravo, magnífico, oiga, vaya, narices, estupendo, etc. Por otro lado, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra caramba, expresión de sorpresa o enfado, sería un eufemismo de carajo, al modo de caray, por ejemplo. Corominas agrega que aunque lleva el sufijo amba, hay que desechar un origen africano, pues amba, desde siglo, figura en el lenguaje popular de Castilla. Y a todo esto, ¿de dónde viene el término carajo al que hemos aludido anteriormente? Pues bien, se le llama carajo a la canasta existente en el palo mayor de los barcos, donde se sitúan los marineros tanto para maniobrar las velas altas como para otear el horizonte en busca de tierra. El carajo, dada su ubicación en lo alto del mástil, era un lugar inestable donde se manifestaban con mayor intensidad los balanceos y cabezadas del barco. Sabemos que cuando un marinero cometía una falta se le mandaba al carajo en señal de castigo, o bien se le trincaba al palo mayor. En segundo lugar tenemos el término carámbano. Así se le llama normalmente al pedazo de hielo más o menos puntiagudo y se le considera proveniente del diminutivo de calamus, que es la caña o junco que se usaba para escribir y que era calamulus. El otro diminutivo atestiguado, calamelus, el otro diminutivo de calamus, aparece en otro término muy popular que es caramelo. O sea que en su origen el caramelo sería una varita de azúcar quemada con forma semejante a la de esa caña o junco que servía para escribir, y lo mismo le pasaría al pedazo de hielo puntiagudo. En tercer lugar, nos encontramos con el término pacotilla. Como estamos viendo, el ámbito de la marinería ha aportado una gran cantidad de dichos y expresiones a la sabiduría popular. Y este es también el caso de una expresión tan común como de pacotilla, cuyas primeras apariciones están documentadas en torno a la mitad del siglo XIX. Es posible que la procedencia de la palabra sea portuguesa, derivada de paca o pacote, con el significado de paquete, y se empleaba para distinguir las mercancías de la carga que un marinero podía embarcar en una nave sin tener que pagar por ellas. En una paca o fardo, los marineros portaban sus pertenencias a la hora de embarcar, quedando éstas, por supuesto, libres de pagar impuestos. Como es de suponer, esos enseres y cosas de uso personal solían tener muy poco valor.
En un código de comercio publicado en Barcelona en 1849 se explicaba así: se prohíbe a los sobrecargos hacer negocio alguno por cuenta propia durante su viaje fuera de la pacotilla. Cuando estas pertenencias eran usadas para comerciar, adquirían un valor muy bajo en relación con la mercancía que transportaba el barco, motivo por el cual su significado terminó por relacionarse con cosas de muy poco valor o muy escasa calidad. Es muy común utilizar el término pacotilla para referirnos a algo que tiene poca importancia, valor, es de mala calidad e incluso para señalar lo malo que es alguien en un desempeño determinado. Fulanito es un cantante de pacotilla, ese se da mucho humo pero tiene un trabajo de pacotilla, etc. En cuarto lugar nos encontramos con triquiñuela. Nos define el DRAE triquiñuela como el medio que se emplea con astucia y habilidad para conseguir una cosa, especialmente aquel en el que hay oculto un engaño o una trampa. El término análogo de triquiñuela en el idioma de Shakespeare es trickery, del mismo significado que nuestra palabra. Al inglés llegó aproximadamente en el siglo XIV a través del francés medieval tricher, verbo que se traduciría como engañar, y este a su vez provendría del latín vulgar triccare, comportarse de una manera evasiva. Tenemos después, por último, hoy esta tarde, la palabra tergiversar. Tergiversar que no debemos, relacionarla con el significado que se le da vulgarmente con liar. Tergiversar es una noción cuya raíz etimológica se encuentra en la lengua latina. Provendría del verbo tergiversare. Esta acción se refiere a modificar el sentido de un discurso o de un suceso para provocar una interpretación equivocada. Pero vemos que uno podría pensar que tiene algo que ver con terco y conversar, con terco por un lado y versar por otro, pero no es así. El verbo latino tergiversare está compuesto con la palabra tergum, que significa espalda, dorso, lomo, que encontramos por ejemplo en tergito, tergito y postergar. Literalmente, tergiversar sería volverle la espalda a algo, no necesariamente liarlo o embrollarlo. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento Nunca Más habla de oportunidades perdidas y ganadas, de decisiones e indecisiones. No lo perdáis, no os dejará indiferentes. En el pasado mes de febrero fue escrito Nunca Más.
Se acercó por detrás, despacio y dubitativo, antes de proponerle: «Te invito a una cerveza en el bar de abajo». Ella se giró con brío. Sus cabellos sueltos liberaron un leve perfume a camelias. Después dijo: «Disculpa, Manuel, pero hoy no es posible. Tengo mucha faena en casa para cuando salga de la oficina. Otro día, ¿de acuerdo?» «Está bien, otro día tendré más suerte». Era la tercera vez que Manuel le proponía a su compañera Roberta tomar una cerveza a la salida de la oficina. Y era la tercera vez que Roberta lo había rechazado. Las 3 veces con la misma excusa. Sabía que ella era soltera y sin novio, imaginaba. Tampoco tenía hijos ni padres ancianos a los que cuidar. Pero la excusa era siempre la misma: «Tengo mucha faena en casa para cuando salga de la oficina». Estaba claro que Roberta no quería nada con él. Es verdad que él no era ni muy guapo, ni muy fuerte, ni muy simpático, ni muy inteligente. Pero tampoco se podía decir que fuese feo, debilucho, antipático o imbécil. Verdaderamente no entendía la cerrazón de su compañera. Ella tampoco era muy guapa, aunque tenía algo en la mirada que la hacía a sus ojos terriblemente atractiva. Tampoco era muy simpática. Más bien podría decir Manuel que era seca, muy seca. Solía hablar poco, pero casi siempre con contundencia, sentenciando. No se andaba con rodeos. Su otro compañero, Gabriel, un sesentón con ganas de jubilarse, decía de ella que tenía menos guasa que un cable pelado. Pero chispazos, yo creo que sí que los tiene Roberta. Sobre todo cuando te mira directamente a los ojos. Me descompone, pensaba Manuel. Después de la segunda vez que le propuse tomar una cerveza, seguía pensando Manuel, me prometí que ya nunca más caería en el error de volver a proponérselo. Pero he vuelto a caer, una tercera vez, después de un día largo de trabajo, y de nuevo que no, que hoy tampoco. Definitivamente es la última vez que se lo propongo. Jamás. ¿Te has enterado, Manuel? Roberta no quiere nada contigo, se decía apesadumbrado. Pasó una semana de trabajo duro en la oficina, y Manuel se mantenía firme en su promesa. Pasó una segunda semana de trabajo duro en la oficina, y Manuel seguía manteniéndose firme en su promesa. Deseaba tomar una cerveza con Roberta y contarle lo que solía hacer en sus ratos de ocio. Le contaría que le encantaba el aeromodelismo, que los sábados por la mañana se reunía con sus compañeros de hobby a hacer volar los aviones que ellos mismos construían con mimo y delicadeza. Algunas piezas eran verdaderamente maravillosas, auténticas miniaturas de los aviones de verdad. Pero sobre todo lo que verdaderamente le gustaría es que ella le contase a él a qué dedicaba sus ratos de ocio o qué era lo que la tenía tan atrapada al salir de la oficina. Le encantaría que le contase sus aficiones, que le hablase de sus amigos, de su familia, de sus libros, de sus películas favoritas. Mas verdaderamente lo que a Manuel le gustaría sobre todo es que ella lo mirase directamente a los ojos. No podía prescindir del escalofrío que le entraba cada vez que ella lo miraba directamente a sus ojos. Aunque no le hablase, aunque no le dijese nada, solo su mirada era sobradamente poderosa como para hacer volar todos los aviones del mundo del aeromodelismo por los aires. Así se sentía Manuel. A la tercera semana casi sucumbe. Roberta estaba recogiendo sus cosas de su mesa de trabajo y justo cuando se iba a poner el abrigo sintió Manuel el impulso de acercarse a ella y volver a proponerle lo de tomar una cerveza en el bar de abajo. Pero Manuel, cumpliendo su promesa con firmeza, se quedó sentado en su silla, atado a su mesa de trabajo, y esperó a que ella se marchase
para recoger sus cosas, ponerse la chaqueta y salir de la oficina, solo, cansado y sin muchas ganas de volver a su apartamento. Por el camino a su casa iba pensando en todo lo que le hubiera contado a Roberta si ella hubiera aceptado la invitación, y en todo lo que ella hubiera podido contarle sobre sus lecturas y sus películas favoritas. Los sueños y las ilusiones de un triste paseante solitario, ya no tan joven. Rondaba los 42 años. ¿Qué edad tendría ella? Lo mismo podían ser 35 que 45. A veces las menos parecía muy joven, 35 o menos, pero a veces se mostraba tan seria o tan seca, tan concentrada y retadora, que no parecía tener menos de 45. Cuando Manuel dobló la esquina que enfilaba la calle donde vivía, alguien se le acercó por detrás. Un leve olor a camelias invadió su cerebro y una voz conocida le dijo: ¿Te apetece una cerveza? Manuel no supo qué decir ni qué hacer. Ella insistió: ¿Te apetece, Manuel? Llevo toda la semana esperando a que me lo propusieras, pero viendo que no te atrevías, estaba convencida de que hoy me lo ibas a proponer. ¿Qué te lo ha impedido? ¿No te atreves a hacer lo que verdaderamente quieres? ¿Así eres, Manuel? ¿Qué?, siguió diciendo ella. ¿Tomamos esa cerveza? Pero tú pagas, cariño, dijo sin ninguna sonrisa en su boca. El siguiente invitado de esta tarde en la estantería acaba de publicar su 8º poemario, recién presentado precisamente en la Feria del Libro de Carmona. El poemario, publicado por Lastura, se llama Desvestir el cuerpo, y él es Jesús Cárdenas Sánchez, docente, escritor, investigador y crítico literario de muy amplia y fructífera trayectoria. Sus méritos han sido premiados con diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Diremos con mayor detalle que Jesús Cárdenas nació en Alcalá de Guadaira en 1973. Es profesor de lengua castellana y literatura en Carmona. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, realizó sus estudios de doctorado dentro del programa Ciencia del Espectáculo. También es máster en Formación e Investigación literaria y teatral en el contexto europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como investigador literario, ha escrito sobre Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Vicente Aleixandre y Ramón Gómez de la Serna, entre otros. Ha coordinado para la revista Licencia Poética el estudio sobre la poesía de Pasolini. En la modalidad de ensayo, obtuvo el primer premio del certamen literario Villa de Marchena Memorial Rosario Martín en los años 2018 y 2019. Además de su más reciente lanzamiento editorial Desvestir el cuerpo, en 2023, es autor de los libros de poemas La luz de entre los cipreses, 2012, Mudanza de lo azul, 2013, Después de la música, 2014, Sucesión de luna, 2015, Los refugios que olvidamos, 2016, Raíz olvido, en colaboración con el artista plástico Jorge Mejías, 2017, y Los falsos días, de 2019. Varios de sus poemas se han traducido al inglés, francés, portugués e italiano. Ha participado en antologías como, por ejemplo, Para decir amor sencillamente, editado por la Diputación Provincial de Granada en 2021, o La satisfacción del deber cumplido, publicado por Esdrújula en 2023. Colabora con reseñas críticas en diferentes revistas literarias: Quimera, Estación Poesía, Piedra del Molino, Exégesis, Letralia, Letra 21, Nueva Tribuna, Cao Cultura, entre otras.
En la actualidad es redactor jefe de la sección de poesía de Culturamas. A este respecto, os debo recomendar la exquisita entrevista que le hizo a nuestra querida amiga, la poeta de Úbeda, Isabel Resmo, a propósito de la publicación de su libro Enero, y que precisamente pues ha salido en el mes de octubre en la revista. Próximas presentaciones de Desvestir el Cuerpo las tenemos el 19 de octubre a las 8:30 en la librería Término de Alcalá de Guadaira, el 3 de noviembre a las 7 de la tarde en Casa del Libro de la calle Velázquez, donde dialogará con las grandes escritoras Ana Alvea y Elena Marqués, y el 4 de noviembre a las 8 de la tarde, que firmará ejemplares en la caseta de la librería Palas de la Feria del Libro de Sevilla. Bienvenido, Jesús, a la estantería. Es un placer y un privilegio tenerte esta tarde entre todos nosotros. Un saludo a todos los oyentes del programa La Estantería. Es un placer responder a la invitación del escritor Tomás Sánchez para participar en esta sección con motivo de mi más reciente publicación, Desvestir el Cuerpo. Agradecido, amigo. Soy un escritor de provincias. Nací en Alcalá de Guadaira, trabajo y estoy afincado en Carmona desde 2009. Así que asistir a una de mis presentaciones en el centro de Sevilla, concretamente en la Casa del Libro de la calle Velázquez, en las inmediaciones de la Feria del Libro de Sevilla, concretamente el 3 de noviembre a las 7, será un placer envuelto de horror vacui. Si bien es verdad que, acompañados por Ana Alvea y Elena Márquez, plantearemos un diálogo más que una presentación al uso, y esa alegría será finalmente recompensada con muchos abrazos. Ya me entendéis. La poesía no es un espectáculo, es un proceso más íntimo que se puede compartir y está lejos de llenar estadios. De hecho, no fue concebida para eso. El día que lo haga, habrá muerto, porque habrá dejado de suscitar interés, habrá quedado todo dicho. Como la mayoría de los escritores, yo también les doy una importancia capital a los títulos de mis publicaciones. En este caso, quienes oigan Desvestir el Cuerpo pensarán en que el autor nos habla desde lo esencial, y en efecto, no andan mal encaminados. Deduciréis que se trata de un modo de exponerse en comunicación con el otro. No sé si estarán de acuerdo conmigo, queridos oyentes, si el libro que tomamos no nos está llamando, es que no está hecho para nosotros. También es cierto que el autor va siempre en busca de un cómplice, alguien que rellene y complete sus poemas, sus escritos. La poesía necesita más que nada, más que ningún otro género, ese tipo de lector. Pero, ¿cómo se completa un mensaje si el receptor no lo descodifica, no lo abre? En los poemas de este libro ni explico ni describo. Como hacen todos los buenos poetas, eso intento adquirir, siempre sugiero una posible realidad. Y es en ese mundo paralelo donde los poetas necesitamos buscar fórmulas que se aparten del lenguaje cotidiano, y aun conteniéndolo, llega a disponerse de manera diferente. Una colocación de palabras, he sabido, que tiene su vínculo con las imágenes poéticas, y esto es así porque el autor calla por cuanto dice, antes evoca y sugiere, y con la ayuda de la musicalidad construye los poemas. Así que pensamiento, lenguaje y musicalidad son los tres pilares que conforman la auténtica poesía. Es a la que pretendo y aspiro. Ya me dirán los lectores si lo he logrado en mi última entrega lírica, para lo cual invito a su lectura
con este poema que quisiera recitaros. Desvestir el cuerpo, admirar la desnudez y escuchar el pálpito de la sangre en el silencio hogareño. Reflejar un ritmo tranquilo, interiorizado, que nos descubra el acorde de carne y agua que hay en nosotros. Sentir entre los huesos el tiempo y la palabra. Nada de fingir. Contemplarlo fuera de la cáscara. Dejarlo en medio de un blues descarnado, todo expuesto sin hojas ni ramajes ante la muda sucesión del tiempo. Mostrar no ya la piel, sino los huesos, esos huesos que quieren ser poemas. Para adentraros un poco más en la constitución de Desvestir el cuerpo, Ediciones Lastura, os hablaré un poco de su arquitectura. He reunido casi 70 poemas, los he agrupado en 3 capítulos o secciones. Respecto a la extensión, me gusta ofrecer conjuntos desarrollados y más extensos que la media. Considero que es una forma de ser generoso con el lector. Yo mismo que compro poesía, me gusta que los libros no se queden en 40, 50 páginas, sino que vayan casi a 100 páginas, ¿no? Cuanto más, mejor. Establezco secciones porque pienso en el lector, para que pueda respirar, medite sobre lo leído. Suponen un discurrir en poemas sin títulos. Este es un fin buscado para que fluyan buscando una sinergia y una conexión mayor. Este poemario conecta con otros títulos como Sucesión de lunas, sin el efecto de la prosa que había en él, con el dramatismo de Mudanza del Azul, ese óxido, esa intemperie que allí había, y con las puertas abiertas que ofrecía los refugios que olvidamos. He nombrado estos 3 libros, pero no podría dejar atrás mis otras criaturas, comenzando por el primero, La luz de entre los cipreses, siguiendo con Después de la música, Raíz olvido y Los falsos días, por no hablar de otros conjuntos de poemas publicados en obras de certámenes literarios como Algunos arraigos me vienen, allá por 2005, Razón de ser, etc. Me quedo pues con estas 8 publicaciones en solitario. Ya se sabe que el poeta no parte de la nada, sino de una tradición literaria muy amplia. Nos movemos en una gran corriente de agua. Pero también, queramos o no, dentro de varias obsesiones que van y vienen. Respecto al momento en que he escrito y publicado este Desvestir el cuerpo, os diré que, tras un parón de más de 4 años sin publicar, este conjunto estaba terminado en 2019. Desde entonces he vertido sobre él experiencias, emociones, sueños, incertidumbres, miedos. He arrojado rabia, frustración, impotencia, materia delicada. Algo de pesimismo lógico, pero también halos de luz esperanzadores. Y al sujeto poético le ha dado, en este poemario, por buscar rendijas de dicha, ofreciéndola a los lectores, con las que enfrentarse a este mundo hostil. Es esta, pues, una comunicación que siempre persigo en mis poemas, sobre todo en mis libros, con los lectores. Esta pretensión de acercarme a ellos, de que ellos se aproximen y se identifiquen con mis poemas, y así ocurra
la magia, lo que los místicos llamaron la trascendencia. Mis versos entonces no serán míos, sino que lo harán suyos. Esta es mi escala de verdad. Los miedos a los que me enfrenté en desvestir el cuerpo fueron principalmente dos. El primero, obvio, el de resistir ante la pandemia y sus muchas consecuencias. La incomunicación, la soledad, la incertidumbre, la impotencia, la cercanía de la muerte. Y en segundo lugar, el de la propia publicación. Terminé bastante decepcionado ante la ausencia de apoyo editorial y de los lugares donde presenté el libro Los falsos días. A medida que se acercaba 2019, lo iba teniendo más claro. Iba a seguir escribiendo sin publicar. Pero el azar, mi voluntad y el encuentro hicieron que se produjese la magia. Confieso que desvestir el cuerpo forma círculos concéntricos de amistad. Me hila a mis editoras de Lastura, Isabel y Lidia, su familiaridad y profesionalidad tan cuidadosas como efectivas. Otra parte del libro me hila desde el primero, allá por 2012, al escritor y crítico valenciano José Antonio Olmedo, quien escribe de manera hábil una ventana a la lectura del libro. Otra me hila al zamorano Luis Ramos, con quien hace unos años compartimos palabras y poesía, que acogió de buen grado la invitación a cerrar el libro con un epílogo. Dos buenos poetas con los que me siento en buena compañía y a los que agradezco muchísimo. Hay tanto que agradecer y no quiero que se me olvide citar a los que conocieron una primera versión: Jorge de Arco, Elena Marqués, Julio Rodríguez y José Manuel Campos. Y cómo no, Gemma, mi lectora cero, que es también la autora de la fotografía de la solapa y de la sugerente imagen de la cubierta. Muchas veces, hablando con otros poetas, amigos y conocidos, nos disponíamos a establecer un par de mínimos sobre qué es poesía. Y algunos llegamos a la conclusión de que la poesía no sería nada sin algo que la pulse, que te haga temblar, que a uno lo deje perplejo. Eso viene, en definitiva, procede de la tensión. La tensión no solo puede hallarse en las imágenes. Hago aquí una sugerencia al lector. Descarta el concepto de poesía si no hallas esta tensión en el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque al explorar las palabras que precisan el pensamiento, éstas deben horadar en el otro, y si no es partiendo de esta tensión, de esta lucha del autor con el lenguaje, añadiéndole la musicalidad, es entonces cuando puede producirse esa magia. Si no se encuentra, más vale dejarlo, ¿verdad? En mi caso, yo trabajo de manera intuitiva la musicalidad de los poemas y luego tienen un segundo trabajo, una segunda parte, que es la de la depuración, la tamización, la filtración. Necesito ver que el poema, la musicalidad, el lenguaje, las imágenes se han depurado, porque de otra manera puede que la parte comunicativa no llegue a los otros. El poeta creo que pule para que sea más sencillo aquello que dice. No lo muestra como tal, sino que de lo complejo lo vuelve sencillo, ¿no? La poesía no es una mera contemplación,
ni palabra dicha al azar, como hacen algunos jóvenes en las redes, ¿verdad? Debe tener ese compromiso por el lenguaje consigo mismo antes que nada. Recuerdo este respecto a mi querido profesor de filosofía cuando cursaba bachillerato nocturno emplear la expresión ética del lenguaje. Pues bien, debió grabárseme porque lo pongo en marcha cada vez que me enfrento con la expresión escrita, ya sea elaborando reseñas, artículos o poemas. Esto es lo que constituye mi proceso creativo. Por otra parte, sobre la ascensión de los poemas en desvestir el cuerpo, he querido incluir poemas breves, reflexivos, referentes a nuestra fragilidad corporal, como este que a continuación procedo a recitar. Todo llega hasta donde van los ríos, allí donde picotea la gaviota. Es la única verdad. A donde vas no hay pretiles ni alambres, ni ardor en el cuerpo, ni tampoco la savia que enciende las noches, solo corrientes que lamen heridas, afilan las piedras y los cantiles, tan solo la forma de alzar la sombra. Los poetas estamos siempre como viviendo como en el alambre entre una creación sublime y el fracaso, ¿no? El no poder llegar a contactar con los lectores, ¿no? Entre el cielo y el abismo, ¿no? Estamos siempre en tenguerengue y ahí surge una cuestión que es la de la palabra inefable, que bueno, a mí me gusta especialmente porque es una palabra anclada en la mística, nuestra mejor poesía mística, y en el romanticismo y posromanticismo, ¿no? Y posteriormente, claro está, también ha sido utilizada en la poesía de las primeras décadas del siglo XX. Como reseño libros y entrevisto, realizo artículos de mayor extensión sobre poesía, algunas pocas novelas. El primer crítico más radical soy yo conmigo mismo. Perseguir la belleza poética es mi aliento y también mi desazón. Llegar a construir en cada libro un territorio es mi objetivo. Puede que en este caso abra nueva etapa en mi trayectoria poética. No lo sé, los lectores críticos me lo harán ver. Lo que sí intuyo es que a mi edad y con este octavo libro de poemas tengo una ilusión desmedida, mucha confianza y así lo defiendo. Antes de realizar la lectura del tercer poema, no quisiera despedirme dando de nuevo las gracias a Tomás por el esfuerzo de mantener la cultura en diferentes proyectos. En este caso, la estantería cumpliendo más de una cincuentena de programas. Hermoso logro, amigo, y a los oyentes, por vuestra amable escucha. Si os ha suscitado interés, no sabéis cuánto me alegro por esta intervención mía. Que sepáis que el libro se encuentra disponible en la página web de la editorial Lastura, sin gastos de envío, y en vuestra librería favorita que lo solicite. Me consta que algunas ya lo tienen a la venta. Si no es posible, también lo podéis hacer por internet, en Amazon, Agapea o Popular Libros. Ahora sí, termino despidiéndome recitando el poema con el que concluye Desvestir el cuerpo. En mitad de camino, los girasoles cabizbajos, por tanta espera, no nos saludaron. Se había puesto el sol y tardaba en salir. Conjuramos que fuese provocado por el frío de las ensoñaciones. Llegamos a conjeturar que nada quedaba a nuestro alcance sin esfuerzo. ¿Acaso el viento se presenta
cuando el mar lo convoca? ¿Acaso poseemos la palabra que nombre lo que nos quema? Hemos recompuesto nuestro refugio, abrimos las ventanas y salimos al balcón para celebrar, para sentirnos vivos como código de presencia. Reivindicamos el seguir aquí. Un hogar con aroma a clandestino. Cuando no presenciamos el otro cuerpo, apenas hilamos las heridas. Ha quedado sellado el último adiós en nuestros labios. Desde las ventanas gesticulamos una despedida. Tampoco en el interior quedamos a salvo de sentir miedo, un miedo prolongado, miedo a salir, a cualquier sombra, al temblor de una llama. Para no sentir el vacío, la falta de piedad, hemos tomado un libro y luego otro, mientras sonaba una canción detrás de otra. Nos ha dado por componer o crear algo con lo que volver a los días que no son demolición, a esas eternas tardes de verano, plenos con reconfortantes instantes, abusando del vino y del café, y finalmente nos hemos visto más desprovisto de promesas que nunca y con las paredes recién pintadas, llenas de oscuras interrogantes. Un día la casa se nos cayó encima. Reconocimos lo que aún no sabemos, por desconocimiento o sobreacumulación de datos. Vimos cómo crecía la distancia que se había trazado entre nosotros, igual que si se alejasen las piedras que pisamos al cruzar un río. Convivir en el umbral de la intemperie, vivir casi en la noche y así vibrar. A pesar de todo, nos reafirmamos en la luz de nuestro refugio, el silencio de la casa. Encendimos el fuego con las manos, amor erguido en llamas. Con esta firmeza combatiremos esta y todas las noches invernales. Las siguientes páginas tratan de una sensibilidad absurda que puede encontrarse dispersa en el siglo, y no de una filosofía absurda que nuestra época, hablando con propiedad, no ha conocido. Una honradez elemental exige, por lo tanto, que señalemos desde el principio lo que estas páginas deben a ciertos autores contemporáneos. Tengo tan poca intención de ocultarlo que se los verá citados y comentados a lo largo de la obra, pero es útil advertir al mismo tiempo que lo absurdo, tomado hasta ahora como conclusión, es considerado en este ensayo como un punto de partida. En tal sentido se puede decir que hay algo provisional en mi comentario. La posición que toma no se deja prejuzgar. Aquí solo se encontrará la descripción, en estado puro, de un mal espiritual. Ninguna metafísica, ninguna creencia interviene en ello por el momento. Tales son los límites y la única postura previa de este libro. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro fragmento de nuestro admirado autor, Albert Camus, en concreto con las palabras que a modo de prólogo abren su ensayo filosófico El mito de Sísifo, publicado en 1942. En él, Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mencionado mito griego como metáfora del esfuerzo inútil e incesante de la persona durante toda su existencia. De esta manera plantea la filosofía del absurdo, que mantiene que nuestras vidas son insignificantes y no tienen más valor que el de aquello que creamos. Recordemos que Sísifo
dentro de la mitología griega, al igual que Prometeo, hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo, fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente una gigantesca roca montaña arriba hasta la cima, sólo para que volviese a caer rodando hasta el valle, desde donde debía recogerla y empujarla nuevamente hasta la cumbre, y así indefinidamente. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya sido realmente de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.